14 años de que se murió mi papá. 14 años de que viví una de las peores cosas que puede vivir una niña de 9 años. A partir de ese 15 de febrero, cada vez que pasa esta fecha no hago nada, me paralizo. Me quedo en mi casa con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá, no salgo, ni hablemos de festejar el 14 de febrero, yo sé que todos estamos súper emocionados porque acaba de ser, no, el 14 de febrero no existe para mí, porque obviamente yo veo rosas, veo corazones, veo cualquier cosa que tenga que ver con el 14 de febrero y me empiezo a acordar de este día que fue uno de los días más traumáticos de mi vida, entonces el 15 de febrero nunca hago nada. Hoy, 15 de febrero, estoy aquí parada platicando enfrente de ustedes porque hoy me atreví a hacerlo por primera vez desde que se murió, con la intención de que si con el dolor más grande que pude haber tenido en mi vida puedo hacer algo positivo y puedo marcar aunque sea una de las personas que está aquí, entonces vale la pena todo el esfuerzo que requiera para hacerlo. Cuando se murió mi papá, yo soy la menor de 3 hermanos. Mi hermana siempre ha sido de libros, súper estudiosa, es una doctora súper exitosa, entonces mi hermana se enfocó muchísimo en sus estudios y en sus cosas. Mi hermana, un ser súper artista y súper apasionado por lo que hace, pues también se empezó a enfocar en lo suyo y ahí quedaba yo, muy chiquita sin saber qué hacer ni dónde poner ese dolor que estaba sintiendo en mi corazón. Y mi mamá, hablando con la terapeuta, viendo que era una buena idea para que yo hiciera, se dio cuenta que yo lo que necesitaba era como distraerme y canalizar ese dolor en algo. Y en ese entonces, mi tío Jerry le platica a mi mamá que estaban buscando una niña más o menos de 8 años para hacer una telenovela. Y mi mamá dice, bueno, ok, lo platica con la terapeuta le dice que lo haga. Y entonces ahí es cuando empiezo mi primer proyecto como actriz, a los 9 años. Lo que empezó siendo una terapia ocupacional para mí, para un poco sobrellevar el duelo de haber perdido a mi papá, se convirtió en el inicio de mi carrera profesional. Claro que lo que vino con eso fue padrísimo porque el set, yo me acuerdo la primera vez que me paré en un set y vi las cámaras y vi la gente, todo lo penosa que era, todo lo introvertida que era, todo el dolor que tenía, se quedó afuera. Y el set se volvió ese espacio sagrado y el mejor lugar del mundo para mí. La fecha lo es. Y me di cuenta que eso es lo que iba a hacer por el resto de mi vida y que no era más feliz que en ese lugar, en otro lado. Claro que después, cuando salía del set y al día siguiente iba a la escuela, pasaba algo que era que me empezaron a molestar en la escuela. Claro que era rarísimo que una niña de primaria, en vez de salir de la escuela, bañarse, hacer tarea, jugar un rato, irse a dormir para el día siguiente repetir lo mismo, de repente fuera a la escuela, saliera, hiciera tarea en friega en el coche, estudiara las escenas, al día siguiente las fuera a grabar y salía en la televisión. Era como algo muy extraño que pasaba y empecé a como a sentirme muy rara, como diferente, súper excluida de los demás niños de mi salón. Incluso hubo un día, yo estaba llorando porque se acababa de morir mi papá, estaba llorando en el salón de clases y una maestra, una señora ya grande, ante una niña de 9 años llorando, pensó que era buena idea decirme, vete a llorar a tus telenovelitas. Y bueno, desde ese entonces yo sentí que yo era el problema, que yo estaba haciendo algo mal porque estaba excluida y porque era diferente. Y entonces mi mamá, siendo muy responsable, dijo, vas a continuar con tus estudios, no vas a trabajar más, ya viviste esta experiencia padrísima, tú sigues estudiando y todo. Y yo nada más pensaba, cuánto deseo ser grande, cuánto deseo crecer para ser dueña de mi vida, para ser dueña de mis decisiones, para hacer mi carrera profesional y que a nadie le importe, increíble ser grande, ser grande. Y la realidad es que todos aquí lo podemos saber, crecer apesta un poco, porque creces y te das cuenta que yo nada más no te sientes como extraña o excluida o rara o diferente, sino que además ya tienes responsabilidades, tienes presiones, tienes ansiedades y tienes un montón de miedos. Y eso fue lo que a mí me pasó cuando volví a empezar con la actuación a mis 15 años. Yo me acuerdo que en ese entonces tenía una amiga que amaba y a mí socialmente nunca se me ha facilitado. Afortunadamente hoy tengo unos amigos que amo con todo mi corazón, pero esta amiga yo la amaba y le ponía todo el peso de mi felicidad a ella.
Y yo amaba hablar del futuro por esta ilusión que les digo de ser grande y ser dueña de mi futuro. Y en una conversación estábamos hablando de cómo nos veíamos cuando fuéramos grandes, ¿no? Y entonces primero fue mi turno y yo le dije, yo te veo como una diseñadora exitosa en Nueva York, Carrie Bradshaw, brutal, vas a ser increíble. Y cuando llegó el turno de que ella me dijera a mí cómo me veía de grande, en pocas palabras me dijo que me veía fracasada y deprimida. Yo no entendía por qué, yo no sentía que había hecho nada mal para que la persona que yo más quería en ese entonces, mi mejor amiga, me dijera eso y lo acepté. Acepté que me lo dijera porque probablemente era una proyección de lo que ella pensaba de ella misma, o quizás no, quizás sí me veía así, pero decidí que ella no iba a ser dueña de mi futuro y que si así me veía ella o cualquiera de los demás que estaba a mi alrededor no me iba a importar porque yo iba a seguir enfocada con mi camino. Pero claro que creo que algo que todos podemos compartir es que de repente tenemos una vocecita en nuestra cabeza y mi vocecita todo el tiempo me decía, no, Macarena, ¿cómo te vas a parar aquí en este círculo rojo enfrente de todas estas personas si antes que tú va a ir una CEO brutal y después va a venir un doctor que salva vidas y gente que se muere? ¿Qué tengo yo a mis 23 años que compartirles? Eres una impostora, tú no tienes que estar aquí, estás fingiendo que eres algo que no eres. Y esa vocecita es una lucha constante que la tengo desde muy pequeña sin saber lo que era y que la sigo viviendo a la fecha. Y hace unos años, buscando libros, me di cuenta que tenía un nombre que se llama El síndrome de la impostora, un libro escrito por Elizabeth Kadosh y Anne de Montarlot, y me di cuenta que lo que yo sentía, lo sentían muchísimas mujeres en el mundo, y entonces dije, ok, no soy la única, está bien, y me hizo mucho sentido entender esta voz que estaba en mi cabeza, y de ahí me di cuenta que batallar con esos miedos, con esas presiones, con esas ansiedades, con ese síndrome de la impostora es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, porque te pares donde te pares, yo he sido mi peor enemiga en muchas ocasiones y que es un trabajo de todos los días y sobre todo es un trabajo de estarte constantemente recordando cuál es tu misión, cuál es tu mensaje y que al final del día pase lo que pase en este círculo rojo, yo vengo aquí a comunicar eso que es importante para mí y si eso que es importante para mí le puede cambiar el día a alguien o la vida, si somos súper afortunados, aunque sea a una persona de todos los que están sentados aquí, entonces vale la pena que hoy, 15 de febrero, después de 14 años, me rete a hacerlo. Yo soy una nerd, soy de que necesito tener todo en hojitas, necesito tener todo clarísimo, ver todo súper como estructurado y organizado. Y por eso esta plática se llama Pierde el miedo a ser extraordinario. Y yo decía, ok, la palabra extraordinario es una palabra súper complicada porque todos la llevamos usando muchísimo tiempo, pero realmente qué significa y qué es lo que implica, porque yo llevo deseando toda mi vida ser ordinaria para que la gente no me excluya o no me moleste, pero entonces, ¿qué significa ser extraordinaria? Y voy a citar a la Real Academia Española porque les digo, soy una nerd, y textual dice, adjetivo, es obvio, fuera del orden o regla natural o común. Y eso es como yo me sentía. Y entonces cuando yo leí esta definición dije, va, eso es lo que soy. Estoy fuera del orden o de la regla natural o común. Es como me siento, es como me he sentido siempre. Y entonces fue un trabajo de asumir que no era ordinaria, que era extraordinaria por las decisiones que había tomado en mi vida y por las decisiones que tomo hoy en día. Y hasta la fecha, como cuando era chiquita, mientras mis compañeros estudiaban y hacían sus cosas, yo de repente tenía que estar trabajando y hasta la fecha en esta misma universidad en la que estamos parados ahorita, tengo clase a las 5:30, tengo que correr, hacer un trabajo, porque esa es la realidad y eso es lo que me saca del orden y me saca de lo común. Acepté que había sido extraordinaria a los 8 años, cuando asumí tan chiquita a ser el primer personaje de mi vida, que soy hasta la fecha porque lo sigo aceptando salirme de la norma y de lo común. Y también acepté que iba a ser extraordinaria por el resto de mi vida porque si les soy súper sincera, no me gusta para nada pertenecer a lo que todos hacen y a lo que todos dicen y a lo que todos piensan porque como diré mi mamá y siempre me lo ha dicho, soy súper contreras y lo seguiré siendo toda mi vida. Claro que ser extraordinaria, como lo estamos planteando ahorita, suena padrísimo con sus complicaciones, pero ser extraordinaria también implica, evidentemente, perder el miedo al que dirán. O sea, no puedes estar pensando en qué va a decir la gente de ti. Implica confiar en ti mismo incluso si nadie más confía en ti. Implica confiar en ti incluso si la persona que tienes enfrente te dice que te ve fracasada y deprimida. Implica confiar en ti mismo incluso cuando tú mismo no crees en ti y te lo tienes que decir en el espejo miles de veces hasta que sea real porque fake it till you make it y confío en mí, confío en mí, confío en mí, confío en mí, decirlo la cantidad de veces que sean necesarias.
Entender que si te equivocas no pasa nada. Uno de mis mantras de vida es, si hoy me equivoco tomando las decisiones que me hacen feliz, entonces nunca me voy a arrepentir, nunca. Pero si me equivoco tomando las decisiones por complacer a alguien más, se los juro que me voy a arrepentir hasta el día que me muera. También implica asumir que la vida es súper corta. Mi papá se murió a los 36 años. Yo cuando era chiquita lo veía súper grande y ahorita yo veo a los 36 a la vuelta de la esquina y digo, se murió súper chiquito, se murió con un montón de sueños y con un montón de metas todavía por cumplir. Y es una lección de que la vida es demasiado corta por estarte preocupando por todo, porque nunca sabes qué puede pasar el día de mañana, nunca sabes, y vale la pena disfrutar cada día la posibilidad que tienes de hacer y de ser lo que quieras ser. También, y esta es mi parte favorita, es mi implicación favorita de ser extraordinaria, ser extraordinario implica mucha rebeldía. ¿Por qué? Les voy a contar una anécdota. Hace unos años me llega un casting, me llega la descripción del personaje, la leo, una porrista, era la descripción perfecta como para mí, ¿no? Y entonces yo dije, está padrísimo, va. Y cuando me meto a ver la escena, se había colado un monólogo de un personaje que nada que ver con el personaje para el que me querían. Y entonces yo lo leo y conecté inmediato. Empecé a llorar leyéndolo y dije, a la fregada, voy a hacer porque el escenario, voy a hacer el casting que me pidieron, voy a hacer este monólogo, porque este es el que siento la necesidad de hacerlo. Y entonces lo hice. Me dan callback, cuando llego al callback yo súper feliz de que sí, me atreví, tengo callback, me dan la escena para la porrista otra vez, de que estuvo padrísimo tu casting, toma esta escena, apréndetela porfa, es que vas más para este. Y cuando estaba ahí enfrente del director, le digo al director, perdón, es que no, yo no quiero hacer este casting, yo quiero hacer el otro monólogo porque ese es el que me gusta y por favor dame la oportunidad de hacerlo enfrente de ti. Me dice, ok, hazlo. Me fui corriendo al baño, me desmaquillé, hice lo que pude y cuando regresé hice ese casting, asumí que me estaba metiendo a un reto y sin lugar a dudas, Alex Rivera de 100 días para enamorarnos ha sido el reto profesional que he tenido en mi vida. No nada más en el contexto actoral, sino también en el contexto personal. Me fui a vivir sola a Miami, no le daban la visa a mi mamá, me cortaron el pelo, se arrepintieron, entonces gorrito y entonces ya después otra vez corto, vuélveselo a cortar. O sea, fue un desastre, pero fue un reto que yo asumí porque yo sabía que era extraordinaria y que no me iba a quedar en esa caja cómoda en la que el mundo me pedía que estuviera y por eso implica mucha rebeldía. Con Alex Rivera, además, sentí la necesidad de hacer algo al respecto. Fue un personaje que me movió en todos los aspectos y que además me hizo encontrar mi misión en la vida. Y entonces, como les digo de mis mantras y de las cosas que me invento una cosa que se llama las 5 Cs, ¿ok? Es un invento mío, no sé si a alguien de aquí les sirva, pero son las 5 Cs. Y son creer, crecer, comunicar, crear y cambiar. Y para mí, yo me invento las 5 Cs pensando, mientras yo cumpla estas 5 Cs, me puedo ir a dormir tranquila. La primera, creer, por todo lo que hemos hablado de creer en ti mismo, creer en tus sueños, creer en tus metas, estar constantemente recordándotelo. Crecer, porque también ser extraordinario requiere la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que no somos todo y que estamos en un constante crecimiento. Que nos falta mucho que aprender y que está bien, esa es parte de la vida. Y tener la humildad de aprenderlo sabiendo que podemos ser mejores, siempre estar buscando el crecimiento. Comunicar, porque desde mi punto de vista, de nada sirve si tienes un mensaje en este mundo si no lo comunicas. Y todos lo comunicamos de distintas formas, sea parada en este círculo rojo, sea con tu vecina, sea con tu mamá, con tus amigas, comunicar ese mensaje que tienes que es tan valioso para ti constantemente. Crear. Y no nada más porque me dedico al arte y creamos un montón y es lo que hacemos todos los días, sino crear porque yo creo que el poder canalizar lo que sientes y tu mensaje y lo que vives en algo que pueda tomar como de cierta forma una vida propia y comunicarse por sí solo, creo que es súper mágico y creo que si de algo sirven estas 5 Cs que me inventé una tarde en mi casa es de que ustedes sabrán qué es eso que tienen que crear y de cambiar, porque soy fiel creyente que de nada sirve quejarse si no cambias. Y también soy fiel creyente de que si yo me espero para cambiar el mundo, cuando tenga 30 años, cuando tenga 36 años voy a cambiar el mundo, cuando sea millonaria voy a cambiar el mundo, si te esperas quejándote de lo que vas a hacer, no vas a hacer nada. Se trata de cambiar hoy lo que puedes, lo que está en tu poder. Esas son mis 5 Cs. Y ya me voy a ir, ya va a terminar esta plática, pero no me quería ir sin antes pedirles un favor.
Hoy, para mí, hablar en público es parte de mi trabajo y es parte de lo que se me pide, pero hacerlo justo hoy, después de no haberlo hecho en 14 años, es sumamente difícil y es sumamente complicado y soy fiel creyente de que esto es una muestra de que mi papá está muy orgulloso de mí y que padrísimo y todo lo que cada quien quiera creer, pero solamente por ese motivo les voy a pedir por favor lo siguiente, que busquen qué es eso que los saca de lo normal, qué es eso que los hace sentir únicos, que los hace diferentes, que se reten a descubrir el milagro que es que hoy estés vivo, porque en realidad sí es un milagro, y que una vez que descubras el milagro que es que esté vivo, realmente te des la misión de hacer algo. Te ruego que confíes en lo que puedes ser primero, en lo que puedes ser tú, y después confíes en lo que puedes hacer. Te pido también que no te compares, porque no son carreritas. Aquí no estamos viendo en la vida quién llega al éxito más rápido, quién cambia el mundo más rápido. No son carreritas, no te compares con el de al lado. A mí me encanta la metáfora del caballo de carrera. El que va tiene unas cositas aquí en la cara para no ver lo que están haciendo los otros caballos y no ir enfocado en su meta. No te compares. Cada quien va a su ritmo, cada quien va a su tiempo, cada quien tiene su misión. No te compares con los demás. Te pido que no dejes de recordarte todos los días que eres increíble, que te vuelvas tu mejor amigo, porque hay veces que tienes la fortuna de tener amigos que te van a decir lo increíble que eres y hay veces que tu mejor amiga que amas te va a decir que te ve fracasada y deprimida. Que no te dejes de recordar tú mismo que eres increíble y que eres brutal y que eres extraordinario y que eres lo máximo y que te amas y que eres su crush. O sea, de verdad, constantemente estátelo recordando. Y por último, y más importante, les quiero pedir, rogar, que nunca, nunca, nunca más en su vida vuelvan a tener miedo de ser extraordinarios, porque es padrísimo. Muchas gracias.